hacer dos acotaciones. La primera es que, y el informe de finanzas públicas, ¿sí?, trae que Pemex pagó en el 2007 de un concepto que le llaman otras prestaciones, 23,000 millones de pesos. Es un escándalo. ¿Sí? Esto es verdaderamente dramático. Eso no debe existir. Si es el sindicato, si son los funcionarios públicos de alto nivel, eso no puede existir. Pero esto no tiene nada que ver con la iniciativa privada, ¿no? Al contrario, la iniciativa privada podría constituir un candado o un incentivo para que estas cosas no ocurran, yo creo que cuidar sus ganancias. ese es el mito. El pensar que los privados son más eficientes que los gobiernos es un mito surgido en los 80s y que al menos aquí en México no se ha observado. Luis, ¿tú sí, pero mira, yo dos cosas muy importantes. Una, la renta es la diferencia entre el precio de venta y el costo de producción, independientemente a quién se le vende el petróleo, a mexicanos o a extranjeros. Entonces no tiene nada que ver con la balanza comercial o la reimportación de... Yo creo que uno de los problemas que tiene la propuesta que presentó hoy el presidente de la República es que tiene como objetivo cero importación de producto refinado. Pemex tiene una serie de refinerías en el Golfo de México en las que en todas pierde dinero. Y tiene una en el estado de Texas con Shell, donde ahí sí puede tener contratos de riesgo fuera del territorio nacional, pero la misma empresa, donde gana $1,000 millones al año. Entonces, la participación del sector privado, pero sobre todo la competencia, es el principal motor para asegurar que haya pocos abusos. Donde hemos tenido problemas en el sector privado es en sectores donde no hay competencia. Y un poco lo que le falta a esta reforma y lo que le falta al diagnóstico es cómo vamos a inyectar competencia al sector energético en el país para crear un mercado que favorezca a los mexicanos. A ver, Luis, déjame ver si lo pongo bien. Diríamos que hoy producimos 100 y recaudamos 40. No sabemos si eso que recaudamos después se utiliza como se debe utilizar. Si permitiéramos algún tipo de asociación privada o contratos, podríamos producir 150, recaudaríamos más, aumentamos la producción, mantenemos el monto de recaudación, pero de todas maneras le bajamos la tasa a Pemex. ¿Estaría pagando menos Pemex de impuesto y así estaríamos haciéndola más rentable? O sea, Pemex es altamente rentable. Vende 80 y produce a 4. La pregunta es ¿qué se hace con ese dinero? Y es una pregunta, como decía bien Mario, de finanzas públicas. Y es una pregunta de administración y gestión de los recursos. La obligación nuestra es maximizar la renta y después tener mecanismos para utilizar inteligentemente esa renta de un bien no renovable para crear la infraestructura del futuro del país. Bien, a ver, una acotación, Mario, para pasar esa parte de la gestión la autonomía. Lo peor de todo es que este asunto fiscal y presupuestario, ya sabemos de dónde viene el problema. Sabemos que hay gastos excesivos y que nuestro sistema tributario está lleno de hoyos, ¿no? Sí, entonces, y cuando pudimos tapar los hoyos, que fue hace un año que fue la reforma, no los quisimos tapar. Y que no es materia de esta reforma energética tapar esos hoyos. Porque tú no le puedes bajar a la carga fiscal a Pemex. Tú no puedes sacar a Pemex del presupuesto, ¿sí? Si antes el Estado, las finanzas públicas no tienen cómo resarcir esos ingresos. Estaría loco el secretario de Hacienda que aceptara eso. O Ernesto o Luis, si ustedes fueran secretarios de Hacienda de este país y les dijeran, los vamos a dejar sin ingresos petroleros, luego renuncian. Me da mucho gusto que el secretario de Hacienda del presidente legítimo acepte, uno, que él pondría impuestos a todos los productos, incluidos medicinas y... No, al consumo, yo no he hablado del impuesto. Y segundo, Luis... Y segundo, que no estaría dispuesto a poner en riesgo las finanzas públicas en caso de... Ahí es donde están verdaderamente... Pero sí a maximizar la renta. Sí, quitaría el régimen de consolidación fiscal, por Mario, pero sí a maximizar la renta y acabar, como decías hace un rato, con los monopolios, no solamente... Los públicos y los privados. Los privados también, es que los el público públicos. lo ordena la Constitución. Y podemos cambiar la Constitución. Bueno, es que es lo que no queremos cambiar. La Constitución... Bueno, no viene, creo que en ese sentido también se queda corto. Pero decías tú maximizar la renta y hay un punto que tenemos que tocar porque buena parte de las de los 7 puntos que toca el presidente Calderón y ya nos hicieron llegar la iniciativa, tienen que ver con autonomía financiera, con autonomía de gestión, que es una vez que maximicemos la renta, ¿qué hacemos? ¿Cómo administramos bien eso? ¿Cómo tomamos por un lado las decisiones para maximizar la renta, pero por otro lado también las decisiones sobre qué se hace con esta renta? ¿A quién se le transfiere? ¿Cómo se le transfiere? ¿Cómo se distribuye? Sí, sin duda alguna aquí, María Amparo,
hay un problema de diferenciar lo que es la autonomía de gestión del control estatal. La autonomía de gestión no le debe dar ningún derecho a que Pemex haga lo que le dé su regalada gana. Tiene que seguir operando bajo una rectoría del Estado de qué es lo que requieres como política energética. Vamos a leerlo con detalle y ver si eso se plasma y se cumple. Yo no tengo ninguna duda. ¿Qué te garantiza adicionalmente en esta parte administrativa? Hasta donde entendemos hay un componente importante de transparencia. Esto de regular a un ente autónomo que tiene un poder monopólico muy importante es una cuestión súper necesaria. Si hay algo que está ausente en lo que estamos viendo aquí, es el consumidor mexicano. ¿Quién representa los intereses del consumidor mexicano? Pues a lo mejor es un ente regulador. Ojo, regular un monopolio no es nada fácil, lo hemos visto durante años en el caso de Telmex, que es privado, y que a final de cuentas el mejor regulador de Telmex ha sido la competencia, a final de cuentas que lo estamos viendo y aflorando en estos... ¿Cuál competencia? En la telefonía celular, por ejemplo, en lo que viene en Triple Play hacia adelante, yo creo que se empiezan a dar ciertos aspectos de cambio, pero en el que todavía los poderes monopólicos en este país siguen siendo brutalmente avasalladores contra el consumidor. El sector petrolero no es una excepción y yo te diría, la autonomía financiera y de gestión no necesariamente quiere decir que Pemex se parta de la noche a la mañana. Hasta donde entendemos y por lo poquito que hemos podido ver, pues sí, evidentemente el secretario de Hacienda pues no iba a permitir una autonomía financiera y de gestión inmediata. Se están planteando 10 años en esta transición. Ya ni va a estar Agustín. A nosotros nos parece pues un poquito largo, porque la autonomía de gestión pues tendría que ser relativamente más rápida si es que queremos actuar con eficiencia y rapidez para extraer esos recursos petroleros. Doctor Nava, ¿qué espacio tenemos para mejorar ahí la administración? Porque se habla no solamente de autonomía de gestión, se habla de mejorar la administración de Pemex. ¿Qué esperaría Pemex de una autonomía financiera? Evidentemente hay que leer con mucho detalle cuál es el significado que ahí se da. Pero si una autonomía financiera le permitiera a Pemex desarrollar, pues no voy a decir al 100%, los proyectos de exploración, un 50% para el desarrollo de los proyectos de explotación, de producción, para hacerla más eficiente, lo que estaba diciendo Luis. Un 25% para el desarrollo de la refinación en el país, en el sentido de lo que yo estaba diciendo hace un momento. Y un 10-15% para el desarrollo de la petroquímica, bienvenida. ¿Por qué le vamos a decir que no? ¿Eso se lograría a través de la autonomía, doctor Nava? Eso es lo que sería un buen deseo, que eso se lograra. Hay que leer qué es, hay que estudiar el documento. Pero eso es importante, porque justamente si queremos aumentar la capacidad de producción, porque hay un buen mercado en el momento, hay que hacerlo, pero con una alta tasa de recuperación de las reservas. Y para hacerlo necesitas presupuesto en exploración. Si no tienes presupuesto en exploración, te lo gastas todo, ¿y qué le vas a dejar? Ahora sí que las futuras generaciones, como se dice algunas veces de manera demagógica, ¿verdad? Bien, estamos hablando de las decisiones centrales, pero yo veo en revisando ahorita rápidamente los títulos de la iniciativa y regresando al mensaje del presidente, veo varias cosas ahí. Autonomía financiera y de gestión, nueva estructura con mayores facultades y facultades que multipliquen la capacidad de Pemex. Veo régimen especial de adquisiciones, veo mejorar la administración de Pemex y enfatizando rendición de cuentas y transparencia, y veo también fortalecimiento de los órganos reguladores. Son muchas cosas las que nos dijo ahí el presidente que no tienen que ver, digamos, ya con la propiedad privada, con esta discusión que tantos, líos le ha causado a este país. ¿Cómo le damos forma a esta autonomía de gestión administrativa, técnica, jurídica y reguladora? Yo creo que es conceptualmente sencillo. A ver. Lo que está proponiendo el presidente, aparentemente, es que se exima a Pemex
de la Ley de Adquisiciones de Obras Públicas. ¿A eso se reduciría? A eso se reduce. Sin embargo, en ningún caso el presidente de la República y el Congreso pudieran proponer que Pemex quedara exento del artículo 134 de la Constitución. Entonces lo que tenemos que hacer es vigilar que el régimen autónomo, financiero, de gestión de Pemex sean congruentes con el artículo 134 de la Constitución, que obliga a las operaciones eficientes y a las operaciones siempre al menor costo posible para utilizar con una responsabilidad fiduciaria los recursos que no son de ellos, sino de todos los mexicanos. Tenemos 30 segundos para reaccionar porque tenemos que ir a un corte. Sí, 30 segundos, Mario. Bueno, rápidamente, a mí me preocupa mucho este concepto así, sin haberlo visto a fondo, de autonomía. Creo que se puede convertir con libertinaje, con falta de rendición de cuentas. Esto es lo que ha pasado en este país. Entonces sí habría que ser muy cuidadoso, porque el hecho de tener una empresa al margen de toda la legislación del Estado, sin rendir cuentas, pues sería muy grave, porque es lo que pasa con los organismos autónomos. Tenemos graves experiencias de organismos autónomos en el país, actuales y pasadas, como para no cuidar mucho este término y ver en qué consiste. Y al mismo tiempo, y sin descuidar la parte pues, de vigilancia y de transparencia y de rectoría, sí le tenemos que cambiar la óptica a Pemex para que deje de funcionar, como bien lo decíamos hace un rato, con miras de finanzas públicas y más como una empresa petrolera, para que pueda ser competitiva en este mundo, pues, en el que se requiere maximizar la renta petrolera. O sea, no está mal que regresemos a los criterios por los cuales se rige una empresa privada, meter estos incentivos, aunque no esté privatizada. Vamos a un corte, Ernesto. Regresamos en un momento más al último bloque de este programa especial de Canal 11 con las conclusiones de los señores economistas respecto a este pronunciamiento del presidente de la República, más que sobre esta iniciativa que ya tendremos oportunidad de ir desgranando para usted y con usted en próximos programas. Volvemos en un momento, no se vaya, siga en Canal 11. Regresamos a nuestro segundo programa de debate sobre el petróleo en México y tratando de exprimir el tiempo porque ya íbamos a reflexiones finales, pero nos quedamos con un tema importante aquí en la mesa que anunció el presidente Calderón, esto que llama él los bonos ciudadanos o títulos de crédito que podrán ser adquiridos por cualquier mexicano, dado que van a costar alrededor de 100 pesos y con límites muy claros para que no haya concentración. ¿Qué tipo de medida nos está anunciando el presidente de la República? Doctor Nava, en 30 segundos. Pues está la idea de que el petróleo es de todos los mexicanos, ¿verdad? Entonces, yo no sé, en estos momentos, hasta no revisar a profundidad lo que... puede ser algo populista, puede ser algo... yo en principio le daría la bienvenida, pero no estoy muy convencido de que eso realmente... cumpla con el significado constitucional de que Pemex y lo que está abajo es de todos los mexicanos. No estoy convencido. Bien, doctor Nava. Ernesto, ¿qué pueden ser y por qué podrían ser buenos para en términos generales, la reforma? Ya tuvimos una experiencia similar, habrá que verlo con detalle, pero tuvimos hace varios años una cosa que se llamaban petrobonos y pues cuyo valor fluctuaba con el precio internacional del petróleo. Aquí... evidentemente, y por lo que dijo el presidente, se estaría hablando de un rendimiento semejante al de Pemex, que no necesariamente tiene que estar vinculado, aunque evidentemente hay una parte importante del precio del petróleo. Yo te diría, es atractivo para los ahorradores de este país, no necesariamente pues es para todos los mexicanos, porque pues no todo el país está bancarizado. Cada vez hay más mexicanos que pueden acceder a este tipo de títulos. No se explicó con detalle si va a ser a través de la bolsa o a través de los bancos. Dijo que no eran acciones, eso sí nos dijo. No, eso sí está clarísimo, no son acciones, pero ¿cómo se podrían vender y comprar estos bonos? Pues necesariamente tendrá que haber algún intermediario financiero que los ponga y que pulverice y disemine este tipo de bonos. Yo creo que sin duda alguna cualquier alternativa adicional de ahorro en este país que garantice un rendimiento semejante al de Pemex es una muy buena oportunidad para los ahorradores del país. Es una oportunidad para los ahorradores, es una manera de disfrazar algo que no alcanzamos a comprender. Luis, ¿comprarías tú esos bonos?
Bueno, 100 pesos cada uno. Yo creo que tiene un aspecto positivo, que es socializar la información sobre Pemex. Claro. Y eso es una cosa muy positiva, ¿no? Que la gente incrementa la transparencia, la gente sepa cómo está funcionando la empresa. Y una cosa que es un poco irónica. En realidad, bonos pagados en pesos, que tengan privados, que dependan de cómo esté funcionando Pemex, son contratos de riesgo. Sería muy riesgoso, no comprarías. Mario, suena una medida pues cercana a lo que podría plantear el FAB, títulos de crédito, sería para todos los mexicanos, o sea, 100 pesos sí sería para una amplia proporción de los mexicanos. ¿Crees que es una buena vía de socializar o, como dice Luis, de abrir la información? Bueno, nosotros no lo hemos planteado, este asunto. Para mí se me hace algo, por un lado, buscando el esquema brasileño y por otro, tratando de decirle a los mexicanos, siguen ustedes teniendo el control de su petróleo. Me preocupan dos cosas. Cuando se habla incluso de financiamiento de deuda de Pemex. Hace algunos años, 1 o 2 años, el Congreso le dio el aval a la deuda de un rescate bancario muy cuestionado, con operaciones ilegales, ilegítimo e inmoral, pero el Congreso avala la deuda del rescate bancario. ¿Por qué queremos separar la deuda de Pemex y la deuda del Estado mexicano? O sea, para mí es lo mismo. Y el financiamiento pues lo debe hacer, pedir prestados el Estado mexicano directamente, ¿no? No estar buscando intermediarios. Y, por último, en el decreto de desincorporación de la banca del 5 de septiembre de esas fechas, se dijo que tampoco nadie iba a poder tener más del 5% de los activos bancarios. Y ven que acabó, ¿no? Repartido en 3 bancos el proceso de desincorporación bancaria. No vaya a pasar esto. Bueno, ahí estarán los órganos que nos están prometiendo para vigilar que esto no ocurra. Habrá que revisar esto con lupa. Vamos a una ronda de intervenciones finales. Algunos de ustedes han hablado de omisiones, otros de la reforma posible, no la reforma deseable, pero sí la que se pudo plantear, ni siquiera la que se puede discutir, sino siquiera llegar al Congreso. ¿Qué sería de lo poco que hemos podido ver de los 7 temas que incorpora la reforma? Doctor Nava, una reflexión final. ¿Está bien enfilada? ¿No está bien enfilada? ¿Nos faltan demasiadas cosas? Pues así con la información que se tiene, es muy difícil realmente emitir un juicio responsable, una reflexión responsable. Pero yo creo que esta propuesta cae en un momento en que en la nación se distinguen diversas perspectivas e intereses de la sociedad, del gobierno, del propio Pemex, en torno a la cuestión petrolera. Esto debe de enriquecer cualquier documento de propuesta, en principio. Si la discusión se da a profundidad, si al final de todo este ejercicio, de todo este desgaste nacional en torno a la cuestión de Pemex, que ha sido muy dura, no necesito comentar más, los resultados son que las cosas siguen estando como están. Pues entonces tenemos que preocuparnos como nación fuertemente. Así es. Eso sería todo. Gracias, doctor Nava. Luis, me preocupa, siempre he pensado que el éxito de una reforma, el mínimo, el requisito indispensable, es que casen el diagnóstico, los objetivos y las propuestas. ¿Te parece que partimos de un diagnóstico acertado, se están planteando los objetivos que se deberían de plantear y son adecuadas, digamos, los rubros de propuesta? Ya no te puedo preguntar, sería muy exigente de mi parte las propuestas. Mira, yo creo que la reforma es altamente positiva, porque pone en la mesa las discusiones sobre el tipo de país que queremos. Discutimos hoy aquí sobre la rectoría del Estado en la actividad económica, el artículo 25 de la Constitución. No, yo creo que es importantísimo que se discuta. Discutimos la renta petrolera, cómo distribuirla, discutimos brevemente las finanzas públicas. Entonces este debate, el hecho que el presidente, hay que felicitarlo por ello, haya puesto en la mesa el debate es importantísimo. Obviamente este es un documento político que tiene que buscar un mínimo de consenso para poder tener cierta viabilidad en el Congreso. Pero es muy importante que, uno, se escuchen todas las voces, incluso
de las personas que lo digan desde la calle, no adentro en el Congreso. 2, que se planteen todos los temas. Y 3, que aprendamos a través del proceso democrático y de las propias instituciones a discutir entre nosotros para encontrar la mejor solución. Yo estoy seguro que algunas de estas cosas van a terminar en la Suprema Corte, para que entonces sí decidamos sobre la constitucionalidad de algunos de sus preceptos. Y que entonces utilicemos las instituciones que nos hemos dotado para decidir qué tipo de país queremos ser. Es una oportunidad muy importante para contribuir al desarrollo del país a través de la participación democrática en una decisión tan importante. Dejarle lo de la energía solamente a unos cuantos sería altamente erróneo, y esta es la oportunidad de que participemos todos. Mario, tenemos esta tarde la buena noticia de que sí se pudo presentar la iniciativa en la Cámara de Senadores, no se le impidió el paso al enviado del Gobierno federal para entregar esta iniciativa, y se ha dicho todavía por lo pronto que no hay movilizaciones. Hasta el jueves sabremos qué pasa según cómo vaya esta iniciativa en el Senado. Por como tú estás viendo la iniciativa, ¿es una iniciativa que vale la pena ser discutida en el Congreso? Mira, no te puedo decir que no se debe discutir, creo que se debe discutir todo. Lo que yo te diría es que nosotros hemos hecho un planteamiento alternativo y que creo que sería muy riesgoso caer en este aparente ring que nos han puesto con estas 6 iniciativas de reformas, cuando hay un planteamiento alternativo. Que ¿A manera de iniciativa, Mario? No a manera de iniciativa, está a manera de documento entregado, pero, sin embargo, ¿y por qué no a manera de iniciativa? Porque sentimos que el 80% de los cambios que pueden sacar a Pemex adelante tienen que ver mucho con reformas administrativas, que no requieren grandes cambios de leyes y sí requieren un replanteamiento, por ejemplo, en 2 documentos, en la Ley de Ingresos, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, pero sí queremos y sí nos gustaría que esto también se ponga en la mesa. Es decir, aquí hay este otro planteamiento y no caigamos en lo que siempre cae en el Congreso, ¿no? Que nos llega una iniciativa y nada más se discute alrededor de eso. O nos llega la Ley de Ingresos y nada más es esto. O nos llega el presupuesto y nada más es esto. Y ya nos metieron en su ring en lo que ellos quieren. ¿Y no valdría la pena entonces, si es cierto lo que nos platicas, que se presentaran el PRD o el FAP y el PRI también presentaran sus iniciativas, y como vemos en muchas de ellas que se analizan tanto en comisiones como en el Pleno, las iniciativas conjuntas de los grupos parlamentarios de A, B y C? Mira, tenemos la mala experiencia de que en la reforma fiscal le entregamos al FAP 1, el FAP la presentó, ni siquiera fue discutida en las comisiones, ¿no? Yo creo que el FAP en su momento lo va a hacer. Y esperemos que esta sí sea discutida, porque es lo que nos preocupa, que nuestras propuestas pues nunca se mencionan, y se menciona, y lo voy a decir abiertamente, ¿no?, lo que dijo Cuauhtémoc Cárdenas. Digo, yo no tengo nada contra Cuauhtémoc Cárdenas, pero nosotros hemos hecho un planteamiento muy sólido. Muchas gracias. Ernesto, una última reflexión. Mira, María Amparo, desafortunadamente tenemos el sistema político perfecto para no tomar decisiones o para tomarlas muy lentamente. Nos hemos dado la oportunidad desde hace un año de empezar a tomar cierto tipo de decisiones tímidas, probablemente en el sentido correcto. Tuvimos la reforma fiscal que dejó insatisfechos a muchos, pero que de alguna manera pues está empezando a generar ingresos importantes para la administración. Tuvimos la reforma de pensiones, no necesariamente va a ser exitosa, va a depender de cuántos se van a afiliar. Ambas son en el sentido correcto, pero se quedaron cortas. Es difícil esperar otra cosa de la reforma energética. Lo que es fundamental es que estamos avanzando por primera vez en este sentido democrático de discutir las cosas a fondo. Nadie se puede quedar fuera de discutir un tema tan importante como el petróleo, como el futuro de nuestras generaciones. Y de alguna manera tenemos que acostumbrarnos a vencer hasta nuestro propio sistema político para poder empezar a tomar decisiones de fondo. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias a todos ustedes. En realidad nos vamos pues predicando con el ejemplo para tomar tu última reflexión. Ernesto, nos vamos esperando haber contribuido a un debate necesario sobre el futuro de Pemex, sobre el futuro de la industria petrolera en este país, y nos vamos sobre todo habiendo contribuido, creo yo, a un debate plural con muchos puntos de vista en esta mesa y con muchos temas que tendrán que discutir próximamente nuestros legisladores, que deberán apretar el paso sin incurrir en responsabilidades.
Mañana lo esperamos en el tercer programa de esta serie de programas especiales de Canal 11 para discutir, digamos, los aspectos políticos de esta reforma, y el jueves también con Adriana Pérez Cañedo. Nos vemos mañana a las 10 de la noche. Es su cita con este debate público. Luis, muy buenas noches. Ayer tuvimos